Amigos y amigas, vamos a ir a una entrevista que le hicieron al periodista del Universal, Mario Maldonado, donde reconoce que hay mano negra en contra de la campaña sucia que le han hecho a la ministra Yasmín con el cuento de que copió una tesis. Hoy la ministra ha hecho una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde denuncia que a ella es la que le plagiaron su tesis, ya que ella la hizo primero. Además, el que según ella le plagió su tesis tiene denuncias por acoso sexual, tiene denuncias por tener dobles actas de nacimiento. Vamos a escuchar la entrevista donde este periodista del Universal acepta que hay mano negra, hay una campaña sucia en contra de la ministra. Vamos a ir a esta entrevista. Pero qué mejor que sea el propio Mario Maldonado quien nos dé su punto de vista acerca de lo que está ocurriendo con el caso de la tesis de Yasmín Esquivel. Mario Maldonado, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Oscar, gusto saludarte a ti, al auditorio de Radio Fórmula. El gusto es mío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién se beneficia con todo este escándalo? Pues mira, la verdad es que es un tema que yo sí creo que no es simple casualidad de este asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que eso tendrán que decidirlo las autoridades de la Universidad Autónoma de México, si es un plagio o no, o si fue la plagiada la ministra Esquivel. Lo que sí es que hay una pelea, sin duda alguna, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la Corte, y obviamente Yasmín Esquivel, lo sabemos, es una de las 5 candidatas que están buscando este puesto, que para poner en contexto al auditorio, es un puesto que no solo es ser presidente de la Corte, que ya nomás por eso es un cargo muy importante, sino porque el presidente de la Corte además es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, de todos los jueces, de los magistrados, de los órganos del Poder Judicial y de Procuración de Justicia del país. Es decir, es muy importante en términos y además del presupuesto que tiene todo el Poder Judicial o el Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese sentido, no solo es ser el presidente de la Corte y el voto que tienen en los 11 ministros, que es uno más el presidente de la Corte, sino lo que representa. Además es el interlocutor con los otros poderes de la Unión, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y con otros grupos de poder. Hay que decirlo claramente, eso es lo que está en juego. Y el asunto de la ministra Esquivel, pues sin duda alguna es una ministra que se sabe, o por lo menos se ve, que es cercana al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido el hecho de que se caiga la posible candidatura a la presidencia de la Corte de la ministra Esquivel, pues le beneficia, creo yo, al otro que es el más fuerte competidor de Yasmín Esquivel, y es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él, se dice, tiene el apoyo del actual presidente de la Corte, el todavía presidente Arturo Saldívar, y de algún otro ministro, por lo menos de Juan Luis González Alcántara, y en ese sentido pues se requeriría, digamos, que el apoyo de un par de ministros más para pasar a la siguiente ronda, porque son varias rondas las que se tienen que elegir el ministro presidente de la Corte, y entonces en ese sentido sí podría ser, digamos, podría favorecer a otros ministros. Ahora, no solo están ellos dos en la competencia, hay otros 3 ministros que también podrían beneficiarse de alguna manera de la caída, entre comillas, vamos a ponerlo así, de Yasmín Esquivel, y es Javier Lainez, que es otro de los posibles ganadores de la presidencia, si es que le favorecen los votos. Está también Norma Piña y está Alberto Pérez Dayán. Se dice que Margarita Ríos Farjat, que también la propuso el presidente López Obrador para ser ministra de la Corte, podría en una de esas encaminarse a obtener votos para ser la nueva presidenta. Es decir, hay mucho en juego, por eso me parece relevante poner en contexto todo este asunto del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel en el contexto de lo que viene para el próximo 2 de enero, que es la elección del nuevo presidente de la Corte. Mario, hay algo aquí que no me queda del todo claro.
Se identifica a Yasmín Esquivel como una de las dos candidatas del presidente para llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se especula que detrás de todo este asunto podría estar el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Sin embargo, pues a Arturo Saldívar se le ha señalado de ser muy cercano al gobierno federal, en concreto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él mismo ha dado su postura, ha dejado pues muchas opiniones a favor y en contra de si es demasiado cercano al poder o no. Entonces, ¿por qué alguien que se identifica cercano al presidente querría descarrilar a la candidata del presidente? Sí, mira, Arturo Saldívar sin lugar a dudas es un ministro que, si bien ha guardado las formas como presidente de la Corte, en términos de ser independiente, de mostrar autonomía, sí se le ve cercano a Andrés Manuel López Obrador, y además se acordará, y si se acordará el auditorio, estuvo cabildeando junto con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, alargar su periodo por 2 años más. Le terminó explotando ese asunto a toda la Corte y al propio Scherer y al propio gobierno, porque el presidente López Obrador estaba de acuerdo en que se ampliara su mandato, se cambiara o se violara la Constitución, y no sucedió. Entonces, en ese sentido, sí era cercano a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo lo que te digo es que hoy lo que se sabe dentro de la propia Corte es que Arturo Saldívar, más que apoyar a Yasmín Esquivel, está del lado de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y creo que ahí hay 2 temas por los cuales estaría de ese lado. Uno, porque en teoría Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena le da esta independencia o esta autonomía, este seguimiento que tiene Arturo Saldívar, pues de tener una Corte que no está subordinada, vamos a decir, al gobierno federal, o el propio presidente no estaría tan pegado como sí lo estaría, creo yo, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz, que se sabe que son 2 ministras que las propuso el presidente López Obrador, y que en las votaciones en favor de iniciativas de reforma que han terminado en la Corte o que han sido controversias constitucionales, han votado a favor de lo que el gobierno federal o del presidente López Obrador está en sintonía con eso. Entonces, en ese sentido, creo que una Yasmín Esquivel o una Loretta Ortiz no le convendrían tanto a la Corte en el sentido de la autonomía y la independencia. Entonces yo creo que el voto, si es que sucede así, porque son votos secretos hasta la votación final del 2 de enero, de Arturo Saldívar, sería por eso, por un tema de seguir manteniendo cierta independencia, vamos a decirlo así, en la Corte, por lo menos del presidente de la Corte. Entonces, ese es un punto. Y el segundo es porque, recordemos que una de las últimas grandes decisiones que se votaron en la Corte fue mantener la constitucionalidad de la reforma que se hizo a la ley de la industria eléctrica. Allí votaron a favor de mantener la constitucionalidad o no declararla inconstitucional Arturo Saldívar, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y también el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Es decir, fue el fiel de la balanza finalmente, y se dice que ahí estuvo cabildeando a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, para que esto quedara así. Es decir, de alguna manera los ministros de carrera de la Corte no ven con malos ojos a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y en ese sentido Arturo Saldívar también estaría de ese lado de tener una Corte todavía independiente y no subordinada al gobierno federal. Yo creo que por ahí estaría el apoyo. A ver, en la Corte se tiene por descontado que el apoyo de Saldívar es a Yasmín Esquivel, a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y no a Yasmín Esquivel. O sea, ese es un tema, y yo creo que es por esto, por mantener cierta independencia, autonomía de la Corte con respecto al gobierno federal. Mario, no es que uno sea mal pensado. Yo creo que en este caso queda perfectamente claro que hay una mano que está meciendo la cuna, ya sea la de Arturo Saldívar, ya sea la de los conservadores, sea quien sea. Esto no es una casualidad, este es un asunto que está perfectamente orquestado, en donde estalla el escándalo de la tesis. Ya se tiene, para el momento en que surge todo este asunto, ya se tiene identificada la otra tesis. Después se saca a la luz el asunto de la persona encargada de revisar la tesis, que en un año tuvo a su cargo 500 tesis mientras tenía 3 trabajos, algo que parece imposible a todas luces. Y ahora también
sale, y tú lo das a conocer, pues este caso de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, a quien presuntamente le habría pirateado su tesis, que dice Yasmín Esquivel. No, es al revés, él me pirateó mi tesis, y ahora también se dan a conocer presuntos antecedentes penales de esta persona, de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, algo que pues así de la noche a la mañana no aparece. Yo creo que aquí es claro que hay alguien detrás de todo este asunto. Aquí sí se podría hablar de un complot perfectamente organizado. Pues mira, yo coincido que no creo que es una simple coincidencia que el tema del supuesto plagio de tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel haya salido en estos momentos, que estamos a días de que se conozca quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la Corte, y que Yasmín Esquivel, cercana al gobierno de la 4T o del presidente López Obrador, está buscando ser la nueva presidenta. Es decir, no creo que es una coincidencia. Creo que se tiene que investigar a fondo, y que si plagió, pues que se vaya el peso de la ley, o que se castigue como se tenga que castigar, y que si no fue así, pues que se esclarezca. Me parece un poco raro, yo lo publiqué en mi Twitter, y de hecho, mira, el país está muy polarizado, y en mucho tiene que ver esto el presidente López Obrador, de los conservadores y los no conservadores, y los que apoyan el movimiento de la 4T y los que no. Entonces, esto generó mucha polémica. Saber quién era Edgar Ulises Báez Gutiérrez, el que supuestamente fue plagiado con esta tesis de licenciatura, hurgando y buscando, pues resulta que tiene también denuncias, que tiene los actas de nacimiento, en fin. Es decir, y llama la atención también, y se los comento aquí para exclusiva de tu auditorio, que en la UNAM no han podido contactarlo. Lo están buscando para que comparezca en este caso, pues abogado que se tituló también con esa tesis, la que es similar o prácticamente idéntica a la de Yasmín Esquivel, y no pueden dar con él porque lo requieren para comparecer. Hoy el presidente López Obrador dijo que ojalá que este caso se resuelva antes de la votación del 2 de enero, para saber pues si la ministra Yasmín Esquivel puede seguir buscando el cargo de presidenta de la Corte. Es más, diría yo, seguir manteniendo su puesto como ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es decir, es un tema que tendrá que esclarecerse, pero sí llama la atención, más allá de los antecedentes de este abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, pues saber qué tiene que decir al respecto, ¿no? Porque ahora Yasmín Esquivel, y además es una denuncia que ya está en la Fiscalía de la Ciudad de México, que lo acusa de haber sido él el plagiador de su tesis de la actual ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Es un tema que se tiene que esclarecer. Yo creo que sin que se esclarezca esto, no podría ser Yasmín Esquivel presidenta de la Corte, sin lugar a dudas. Y veremos, pues finalmente, si se da una determinación antes de la votación del 2 de enero, pues qué resulta, y si todavía puede competir por la presidencia de la Corte. Y si no, pues estaremos viendo que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o Javier Lainez, o Alberto Pérez Dayán, o Norma Piña, pues serán los nuevos presidentes o presidenta de la Corte. Mario, en un minuto, porque tenemos el corte comercial encima, ¿tienes algún pronóstico de dónde va a terminar este asunto? Fíjate que yo con este escándalo veo difícil que sea Yasmín Esquivel ya la nueva presidenta, que pueda lograr los votos de los 11 ministros que van a definir este asunto. También veo que con este tema no creo que le beneficie del todo a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque podría verse hoy como que es el que, como tú decías, meció la cuna y ayudó a cabildear en contra de Yasmín Esquivel. Creo que en una de esas un caballo negro, entre comillas, vamos a decirlo, como Javier Lainez o Alberto Pérez Dayán o Norma Piña, podrían pues estar dando la sorpresa de que se convierten en los nuevos presidente o presidenta de la Corte. Pues este asunto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, hasta llegar al momento clave el próximo lunes 2 de enero, cuando se sepa qué va a pasar y quién queda al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mario Maldonado, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo y saludos a todo el auditorio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Abrazo enorme también para ti. Él es Mario Maldonado, periodista y columnista.